Buenos días a todos los padres y madres de familia que se integran a esta transmisión en vivo. Bienvenidos y bueno, pues hoy en la Escuela para Padres está dirigida a los estudiantes, a los representantes de los estudiantes de ciclos 3 y 4, ¿no? Con la temática tecnología y salud mental de la niñez. Es importante recalcar que estos encuentros tienen la función de poder aportar en el desarrollo integral de nuestros estudiantes y bueno, pues se trata de abarcar temas relacionados a sus necesidades y pues que pueden aportar también al vínculo familiar. Hoy vamos a dialogar el tema de tecnología y salud mental en la niñez, para lo que nos va a colaborar la psicóloga clínica Jessica Rodríguez Gómez. Ella es graduada en la Universidad de Guayaquil, es magíster en neuropsicología clínica y neuroeducación, maestrante en atención de necesidades educativas del desarrollo. Tiene también un diplomado como experta en trastornos del aprendizaje, otro en conductas adictivas y también certificación en trastornos del neurodesarrollo, en terapia familiar de la misma forma. Su experiencia laboral se resume en el ejercicio como psicoterapeuta en el Instituto de Neurociencias, ha sido docente universitaria y en la actualidad es gerente general y directora de Psique Center, compañía de salud mental integral. Le damos la más cordial bienvenida, estimada Jessica, a nuestro espacio de Escuela para Padres. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias el poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un tema, como siempre, de mucho interés, mucha importancia, más aún hoy en día, ¿verdad? Le agradezco a la Unidad Educativa Mariscal Sucre por la invitación y gracias a ustedes, pues, por estar conectándose y a su vez, pues, poder, entre todos, como siempre digo, aprender un poco más, conocer más, porque bueno, el rol de padre nunca termina y cada vez y cuando pues tenemos que ir aprendiendo nuevas cosas. No siempre repito, los padres, digo, el sistema como nos educaron, la forma en que como nos educaron a nosotros no es la misma, ya que vivimos en un sistema diferente y tenemos que ir adaptándonos a ellos. Es decir, que prácticamente los padres crecemos con nuestros hijos. Y más aún es el hecho de que no solamente es el crecer con un hijo, sino que crecer con los hijos. Porque conforme ellos vamos teniendo uno o dos hijos, no vamos a comparar la forma en que vamos a ir educando cada uno. Porque en primer lugar, nos toca en una etapa diferente en nuestras vidas. Segundo, pues ya no podemos decir que la misma persona, la misma mamá, el mismo papá que era con el hijo mayor, vamos a hacer con el menor, eh, porque estamos en una etapa diferente de nuestras vidas, porque simplemente vivimos con cada hijo una etapa diferente, porque el mundo también va a cambiar. Y es por eso que se nos invita a todos los padres e incluso a los mismos docentes a ir conociendo cada vez cómo se va evolucionando y cómo tenemos que ir adaptando nuestro modelo de crianza y formación hacia nuestros hijos. Es por eso, pues que hoy la Unidad Mariscal Sucre pues propone un tema que es de sumamente importancia para todos nosotros los padres, como es es la relación entre la tecnología y la salud mental en la niñez. Nosotros nos hemos preguntado de pronto si es necesaria la tecnología, el uso de la tecnología en los niños, a qué edad, cómo debemos de hacerlo, si es correcto lo que estamos haciendo o no. Bueno, yo creo que muchas preguntas nos comienza a rodear e incluso nos genera esta preocupación. Pues veamos. Pues los niños hoy en día nacen y crecen rodeados de tecnologías. No hay un niño que no haya estado con un padre o una madre cerca de un celular, con un televisor smart, los padres usando redes sociales, incluso cuando están hasta las madres en etapa de gestación.
Pues la revolución digital ha cambiado el momento y la forma en que los niños acceden a la información y comunicación en las plataformas digitales. En generaciones anteriores ya había el uso de la tecnología, o sea, no es algo nuevo, no es algo del 2020, es algo de hace muchos años atrás. Pero obviamente se ha ido modernizando, se ha ido digitalizando muchos más eh, contextos donde incluso la educación se ha digitalizado, eh, cosas que antes no había. El acceso a la información antes era de una manera totalmente pasiva, ahora es mucho más, perdón, era más activa, ahora es mucho más pasiva, porque antes el niño tenía que, o el adolescente, recurrir a una biblioteca para obtener información, o tenía, cuando ya había la computadora, el internet, tenía que acceder a la información, pero tenía que a su vez, de pronto, la descarga era mucho más lenta, no habíamos opción para descargar archivos en formato PDF. Bueno, hay diferentes formas, ¿verdad?, que antes se daban a las que hoy en día pues no se está dando. Entonces, esto hace pues que los niños tengan un mayor acceso a este tipo de información y conocimiento. En casi todas las casas, eso es indudable. Hay un ordenador, hay un smartphone, un teléfono inteligente, una tablet o una videoconsola. Si es no, y cabe de mencionar que en las casas no solamente hay uno de cada cosa de las que refiero, sino todas, y hasta más. Hasta hay más computadoras, hay varios smartphones, hay tablets, hay videoconsolas, hay varias. Y prácticamente no hay que enseñarles a usar a los niños. Los niños nos enseñan a usarla a nosotros. Ellos manejan las tecnologías por imitación, obviamente porque observaron y automáticamente lo logran hacer, o de una forma natural, ya que ellos ya han sido criados, educados dentro de este contexto. A diferencia de un adulto que tuvo que adaptarse a ellos. Nosotros los adultos, muchos de ellos, incluso gente mucho más adulta, tienen que adaptarse a la tecnología, incluso por eso es que les cuesta aprender ciertos manejos de redes sociales o hablando de programación también. Y es por ende porque el hecho de que los niños nacen con la tecnología a diferencia del adulto. Ahora, muchos padres siempre me preguntan en consulta, ¿cómo usar la tecnología con los niños? ¿Cómo debería usarla? Psicólogas buenas, malas, ¿qué puedo hacer? Primero hay que tener cuatro delimitantes bastante claros, que es explicar el uso y la finalidad de la tecnología, hay que delimitar el tiempo de ella, responder a sus preguntas y seguir sus intereses, que eso muy poco se hace, porque la mayoría de ocasiones lo que hacemos es satanizarla o culpabilizar todo lo que hace el niño producto de la tecnología, o de los videojuegos, o de los programas que ve. Claro está, y yo no quito aquello que sí, es verdad, influye muchísimo, pero no todo lo que hacen los niños tiene que ver por el uso de la tecnología, sino más bien por lo que ve también a través de ello, qué información se está dando y la falta de control de los padres y la falta de control que existe en casa. Entonces, si existe un mal comportamiento, no podríamos pensar que es porque el niño está viendo videojuegos de violencia, jugando videojuegos de violencia o viendo programas con contenido de violencia o en las redes sociales siguiendo contenido de violencia. Influye, pero ¿dónde están los padres que nos ejercen el control? Entonces no podríamos considerar que la culpa total la tienen en los programas, sino la falta de control que hay en casa. Demostrar el apoyo y la comprensión. Los niños se quejan mucho, ¿verdad?, de que los padres no comprenden que les gustan los videojuegos o el manejo, vamos a hablar en general de la tecnología, y no se sienten comprendidos y los padres juzgan y critican, pero yo estoy consciente totalmente, porque también obviamente soy adulta, de que, como referí hace un ratito, el contenido que se está dando hoy en día en videojuegos, en programas, en redes, es muy distorsionado, pero ¿cómo podemos criticar y juzgar en este caso a los chicos, a los niños, de aquello que no está bien y comparar con lo que antes nosotros veíamos cuando ellos no nacían en esa época? Esto es lo que ellos hoy en día están viendo. O sea, en cierta manera no tienen culpa ellos. Es lo que
lamentablemente la sociedad lo está exponiendo y permitiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar un poco de apoyo y comprensión sin ser permisivos, ¿verdad? Sin caer en la permisividad de que, y otorgarle el beneficio de que ellos, entre comillas, beneficio, de poder acceder hacia este tipo de videojuegos. Pero más bien es encaminarnos a que ellos de, comprendan que aquello que están observando o jugando no es lo correcto. No que ellos son los malos, no que ellos están mal por hacer eso. No sé si me explico. Es el hecho de que no podemos culpabilizar al niño por acceder a este tipo de información, sino más bien explicar que no es lo adecuado y que la sociedad está permitiendo aquello y por eso está causando esto. ¿Cuál es el tiempo del uso de la tecnología? Miren, yo he visto mucho en redes sociales, he visto mucho en internet y en muchos otros colegas que incluso hay unas tablitas que dicen de tal edad a tal edad tanto tiempo, de tal edad nada de uso, de tal edad a tal edad tanto tiempo, después va aumentando, ¿verdad? Eh, realmente sí, una tabla de guía que nos puede permitir a los padres tener una idea un poco más clara de cuánto es el uso de tiempo que deberían usar nuestros hijos. Pero realmente no hay un tiempo preciso. Sin embargo, los padres deben tener un criterio al respecto y establecer pautas consensuadas dependiendo de cada caso. O sea, no puedo yo darle, por ejemplo, se dice que los niños de 6 7 8 años 9 años, ellos podrían utilizar la tecnología 1 hora o 2 horas diarias. Yo de pronto le puedo acceder a permitir aquello y temporal, porque no quiere decir que va a ser permanente, a aquel niño que de pronto sí cumple con las tareas, que no tiene ninguna dificultad en el aprendizaje, que de pronto el contenido de lo que él está viendo, jugando, no es perjudicial, sino que incluso ayuda a desarrollar ciertas habilidades como atención, áreas cognitivas, atención, concentración, memoria, su lenguaje. Perfecto. Pero si yo tengo un niño que de pronto tiene problemas a nivel de dificultades en su aprendizaje, dificultad para la autorregulación conductual, pero más aún si tiene una condición, eh, también, o aquel niño que está accediendo a videojuegos de violencia, de contenido distorsionado. Entonces, y más aún si el padre o la madre no están en casa, lo que pasan bajo el cuidado bueno, de una cuidadora externa. A este niño yo no le podría permitir que utilice 1 o 2 horas diarias si no hay un control adecuado. Entonces, por eso tiene que ser consensuado, o sea, llegar a que primero el consenso debe salir desde los padres o si no hay, no están presentes los dos, o sea, uno va a tomar la decisión de decir, bueno, mi hijo, por estos factores, yo no le puedo permitir 2 horas o 1 hora diaria, pero de pronto yo puedo estar presente en tales tiempos, en tales horarios, y yo le voy a permitir media hora, 1 hora, pasando un día. Es decir, cada caso es diferente y es importantísimo que los padres manejen eso. O sea, por eso vuelvo y les repito, el problema no es la tecnología, el problema no es el contenido, el problema es el mal manejo, en este caso, de, de casa, que debemos de tener solo, nosotros somos los adultos y somos los que debemos de tener conciencia de aquello. Es recomendable que entre semana el tiempo no sea superior a media hora del día, eso sí. O sea, no puede ser que entre semana, cuando mi hijo tiene actividades académicas que cumplir, como deberes, tareas, etcétera, y adicional, no solamente hablemos de lo académico, sino de la responsabilidad que un niño de esta edad ya debe tener dentro de casa, dentro de la dinámica familiar, así sea que tengamos una persona que se encargue de aquello de los quehaceres domésticos, nuestro hijo debe de tener responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, no podemos permitir que el niño acceda a la tecnología, porque hay niños que llegan de las escuelas, le dan de comer, se bañan y enseguida a la consola, o el celular, o lo que tengan, y después vamos a hacer los deberes, cuando realmente primero eran los deberes, las tareas, el que se responsabilice de algo en casa, como arreglar su dormitorio, como doblar la ropa, como de pronto, dependiendo ya un poco más de edad, tal vez lavar algún utensilio en la cocina, eh, limpiar la mesa, etcétera. Cuando yo ya considere que mi hijo ha cumplido aquello, yo puedo otorgarle
el uso de la tecnología eh, por media hora. Los fines de semana, pues se puede ampliar el horario, ¿verdad? Puede ser ya, como les decía, puede ser 1 hora o 2, ya dependerá mucho del caso, como hablé hace un rato. Y igual, el fin de semana tiene que priorizarse, siempre tenemos que priorizar los deberes y las tareas. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo hombres y mujeres responsables. Recuerden que nosotros los padres tenemos una tarea extremadamente importante. La escuela se encarga de la formación educativa, pero los valores, las reglas, el hombre responsable, la mujer responsable, que cumpla con normas, con los valores morales, depende mucho de los padres, depende de los padres. Entonces nosotros tenemos que desde ya enseñar aquello. Por eso, hace un tiempo atrás, estamos viendo muchos adolescentes dependientes, muchos adolescentes irresponsables. Mucha queja hay de los padres al respecto, pero tendríamos que analizar qué estamos haciendo nosotros en la formación de aquel adolescente, qué hicimos nosotros en la formación de aquel adolescente en su niñez, cosa que cuando es adolescente también podemos corregir, pero la etapa principal, prioritaria, es la niñez, porque estamos poniendo las bases para aquellas estructuras psicológicas se vayan dando en su mejor esplendor. Claro está que también, o sea, el adolescente, hablando del adolescente, hay cosas que ellos hacen que no todo es culpa de los padres, porque también tienen la capacidad de, de elegir su propio albedrío, son libre albedrío. Pero en cambio, en los niños sí depende mucho de lo que los padres estén formando. ¿Puede tener acceso directo a redes sociales? Psicólogo, esa es otra pregunta que siempre se da en consulta. ¿Los niños deberían tener redes sociales? Hoy en día, usted, más que nada en TikTok, ve muchos niños teniendo estas cuentas, muchos niños haciendo todos estos eh, bailes, tendencias. ¿Y será que es adecuado en los niños? No sé si ustedes padres tienen redes, tienen TikTok o tienen otro tipo de redes sociales. Y ustedes se han puesto a ver el contenido que a ustedes les salen en las redes sociales, las propagandas. Uno dice, no, es el filtro, ¿verdad? Es el algoritmo de lo que yo busque me va saliendo. Pero también hay muchas cosas que usted no ha buscado y le ha salido. Entonces la respuesta, la pregunta sería, perdón, ¿eso mismo le sale a mi hijo? Entonces, ¿será que mi hijo puede tener redes sociales? Los niños menores de 12 años no deben tener acceso al Internet cuando están solos y pueden utilizar la computadora o cualquiera de estos dispositivos como herramienta para juego, sí, para ocio, para estudio o fuente de información, pero no estando solos. O sea, deben de estar en compañía de un adulto. Quiere decir que las redes sociales que están dentro de este mundo tecnológico no podrían ser utilizadas por los niños y más aún solos. Después de los 13 años pueden acceder al Internet ya solos, pero estableciendo horarios y normas estipuladas por los padres y bajo la supervisión indudablemente de ellos, de un adulto. Las redes sociales afectan, hoy en día estamos clarísimos que las redes sociales afectan las habilidades sociales al sustituirse parte del contacto directo. Los chicos, usted, un caso de una mamá que me decía, mi hijo, yo he leído las conversaciones que mi hijo tiene en sus redes sociales y habla increíble, se expresa de lo mejor, socializa con todo el mundo, pero resulta que en el colegio no habla con él. Cuando lo llevo a alguna reunión familiar, no habla. A una reunión de amigos no interactúa, prefiere quedarse en casa. Esto está, lamentablemente, las redes sociales están sustituyendo de manera inadecuada las habilidades comunicativas que todo ser humano debe de potencializar. Nosotros necesitamos comunicarnos de cualquier manera. O sea, la comunicación es uno de los principales recursos que debe desarrollar el ser humano pues, para poder mantenerse dentro de la interacción social. Y esto se está perdiendo. Usted va a una escuela, a un salón de clases, o que aquellas instituciones que permiten el que lleven celulares, los chicos están en los celulares. Usted invita a unos niñitos a a la fiesta de su hijo y la mayoría quiere utilizar el celular si es que tiene o pedírselo a los padres. Esto puede provocar insensibilidad en la comunicación. Incluso estamos creando personas insensibles, no altruistas, ante lo que le pasa a la otra persona, porque no hay este contacto emocional que realmente se da en la comunicación interpersonal y genera una gran ansiedad
cuando la persona le toca interactuar, le toca hablar, no puede hacerlo porque no tiene esas habilidades. Estoy seguro que si los chicos pudieran exponer por medio de un chat una clase, lo hicieran mejor que están exponiendo la clase frente a la pizarra. ¿Qué consecuencias podría generar en el desarrollo de los niños el uso de la tecnología? ¿Será que realmente trae consecuencias o serán solo mitos o más bien exageraciones que se están dando hoy en día? Una de las consecuencias, aquí he puesto algunos ejemplos. Una de las consecuencias es la obesidad infantil. Pues que, ¿por qué? Porque la tecnología genera sedentarismo. Implica que los niños están la mayor parte del tiempo sentados, estén la mayor parte del tiempo inactivos, y que el uso regularmente sean de sus manos, más no del resto de sus cuerpos. Y esto está llevando pues, a tener problemas de salud muy serios. Además, no están con... He visto muchos niños que al comer los padres le ponen el celular o bueno, cualquier aparato electrónico para que puedan ver videos y los padres, es que así me come tranquilo. El niño ni siquiera está siendo consciente de la alimentación, ni siquiera hay un buen proceso digestivo, ni siquiera la absorción adecuada de los nutrientes que realmente debe de darse, porque sí influye mucho la parte psicológica dentro del proceso de alimentación. Los niños en ese momento, incluso como no hay conciencia de lo que se está comiendo, tampoco hay conciencia de la cantidad de lo que se está comiendo. El niño de pronto probablemente hace rato pudo haber estado lleno, pero él sigue en la ingesta porque está su atención en otra cosa. Recuerden que el uso de la tecnología no solo se lleva totalmente la atención, sino que genera muchas otras aspectos psicológicos como ansiedad, como en las áreas cognitivas, dificultades de concentración, que en el caso de la alimentación distorsiona totalmente ese proceso. Estamos viendo niños con problemas de obesidad y que este problema de obesidad que me lleva a niños con diabetes, a niños con problemas óseos, a niños con problemas vasculares, a niños con problemas incluso de cardiopatías, porque obviamente como ustedes lo saben, pues la obesidad me lleva a traer diferentes patologías que antes de pronto eran un poco más relacionadas al adulto, tal vez porque el adulto, pues bueno, hay más generación de cortisol por el estrés, esto afecta al metabolismo, por el sedentarismo propio del trabajo, o sea, en algunos casos, en fin, pero que un niño cuando está en una etapa de desarrollo y que ya encontremos muchos casos de obesidad, pues quiere decir que sí está afectando indudablemente el uso de la tecnología en este caso. También se dan alteraciones del sueño. Eh, ¿Quién creyera que antes, verdad, los adultos, siempre, no todos, pero era más, se encontraban más casos de adultos con alteraciones del sueño? Aquel adulto que iba a la consulta y decía, tengo insomnio, no, intermitente o aquel insomnio para poder inducir, se presentaba al inducir el sueño, etcétera. ¿A qué debía? Bueno, pues obviamente en la vida de adulto pues hay otro tipo de responsabilidades, problemáticas que afectan indudablemente pues en el sueño. Cuando en el caso de los niños, ellos siempre, la gente que decía, yo quisiera dormir como niño. Siempre yo escuchaba esa frase. Pero hoy en día sí encontramos niños con insomnio. O sea, niños con alteraciones del sueño. Niños con terror nocturno. Eh, Incluso aquello que antes no, como no se daba porque no había estos accesos, hoy en día pues los niños incluso prefieren y disfrutan mucho no dormir, porque es aquel momento en que tienen oportunidad a acceder a cosas que en el día no pueden. Los estudios revelan que la mayoría de los padres no supervisan el uso de la tecnología a sus hijos en la habitación. Una vez vi un video que el padre le decía al hijo, te vas a tu cuarto castigado, pero resulta que en el cuarto el niño tenía un smart, tenía computadora,
tenía tablets, tenía obviamente el celular, entonces, o casos de niños que los padres le dicen, bueno, dame tu celular para que no converses con nadie, pero tiene la consola. Y a través de la consola también hay muchas formas de conversar, porque incluso hay, bueno, que plataformas que permiten, apps que permiten tener un chat por medio de los videojuegos. La falta de sueño afectará obviamente negativamente ¿en qué? En el rendimiento académico, va a afectar en el rendimiento deportivo, en la dificultad de la interacción, va a presentar dificultades, perdón, en interacción social, comunicativa y también en la regulación emocional y conductual. Una persona que no duerme no va a estar bien al día siguiente, van al colegio, se duermen en clases, o están muy irritables, se alteran fácilmente, están muy inquietos, están agresivos, eh, incluso su dificultad para concentrarse y aprender en sí no es la idónea, obviamente por las pocas horas de sueño. Un niño regularmente debe dormir entre 8 a 10 horas, ¿sí? Y hay niños que duermen 5 o 6 horas porque se les permite el uso del celular en su habitación y no hay el control. O también hay padres, perdón, hay padres que dicen, no, mi hijo no tiene tecnología en su celular y perdón, en su habitación, y cuando se va a dormir, pues yo le quito todos los dispositivos. Pero resulta que el niño, unas horas antes de dormir, está con el celular o con videojuegos, es decir, ya le decimos a dormir y ya el niño apaga su aparato electrónico y se va a dormir. El cerebro está totalmente activo. ¿Por qué? Porque estuvo jugando media hora, una hora, 2 horas o tal vez un poco más, y de ahí pretendemos que el niño vaya a dormir. Hay niños que logran dormir, pero su cerebro está totalmente activo y no hay un descanso placentero. Lo ideal es que el niño no utilice tecnología por lo mínimo unas 2 horas antes de dormir, como mínimo. Es decir, que si un niño duerme 8 de la noche y yo le doy de comer a las 6 de la tarde, no debería utilizar ningún tipo de tecnología entre ese lapso para que pueda hacer un descanso placentero. Es más, hay niños que no duermen y la hormona del crecimiento que se activa regular, que empieza a trabajar regularmente a partir de las 11 de la noche, no puede cumplir su función de manera adecuada porque no están durmiendo el tiempo pertinente. E incluso se ha comprobado que durante horas nocturnas se expone, incluso, ustedes saben, padres, que en las redes sociales sale un contenido no apropiado para niños. Si ustedes, es más, el mal hábito del uso del celular lo tienen también los adultos y el niño aprende por imitación. Yo siempre digo, ¿cómo le puede decir esto a su hijo que no fume si se tiene el cigarrillo en la mano? Entonces, ¿yo cómo le puedo decir a mi hijo, no utilices el celular antes de dormir si yo estoy con el celular? Y los niños ya le dicen hoy en día, pero si tú lo haces, y tienen razón. Entonces la respuesta inmediata que dicen los padres, es que yo soy adulto, es que yo soy grande, yo recién lo cojo. No puede, esa respuesta en esa cabecita no puede conceptualizar el mensaje que usted quiere dar, que de pronto yo como adulta lo comprendería, pero un niño no lo va a comprender. Un niño dice, mi papá sí puede, yo no. Porque él sí, y yo, ¿por qué no? Entonces, tenemos que obviamente predicar con el ejemplo. Y como les decía hace un rato, estar consciente que en las noches las redes sociales se exponen, en las redes sociales, en el internet, en los videos de YouTube, se exponen un contenido no apropiado, que en el día también, pero en la noche sale con mucho más apertura o mucho más explícitos, que pone en peligro la información adecuada que debe ser interiorizada en nuestros hijos. Y se desinforma, se naturaliza muchos conceptos de la índole sexual, de la índole a nivel de violencia, en fin. Es por eso que nosotros como padres, ¿se acuerdan en la diapositiva inicial? Yo les decía que no es el prohibir, es el regular lo que mismo está viendo, la supervisión y el tiempo que realmente debe tener el acceso a este tipo de cosas. Otra de las alteraciones que perjudica el uso de la tecnología es en el estado de ánimo y la ansiedad. El uso excesivo de la tecnología está aumentando las tasas de depresión. Hay niños que tienen depresión. Yo soy psicóloga ya hace mucho tiempo
Y yo recuerdo tanto que cuando estudiaba en la universidad, eh, los docentes decían, hoy en día la depresión se está presentando mucho en adolescentes. Antes solamente la presentaban los adultos. Ahora soy yo la que digo. Hoy en día la depresión se está presentando en niños, cuando antes la presentaban solo adolescentes y adultos. ¿Por qué un niño puede presentar depresión? Recuerden que depresión no es tristeza, no es un estado de ánimo, ya es algo patológico. Y hoy en día sí, pasa mucho aquello. También la ansiedad. Los niños están presentando episodios, crisis, incluso trastornos de ansiedad, cuando son trastornos que normalmente más se veía en la vida adulta. ¿Y qué trastornos están vinculados a estos aumentos? Vemos muchos niños con trastornos bipolar, cuando la bipolaridad más se ve incluso diagnosticar bipolaridad en los niños es algo con mucha cautela y mucha precaución porque esto se ve más en el adulto. Psicosis, vemos alteración de la sensopercepción, por la desinformación y el contenido violento, de terror que hay en las redes sociales, que hay en los videojuegos, padre. Hoy en día en el cine se está eh, eh, dando una película de un videojuego, con que si ustedes miran la película, o más bien averiguan acerca de la película del videojuego, es un contenido de violencia, es un contenido terrorífico, de donde hablan de muertes de niños, de posesión, espiritista, o sea, tiene una mezcla de muchas cosas, no solo de violencia, sino de espiritismo. Esa información, eso es lo que los niños juegan y que probablemente muchos de sus hijos están pidiendo que los lleven al cine. Entonces nosotros retamos a nuestros hijos. ¿Y tú por qué ves eso? ¿Y tú por qué te gusta? Y entonces viste, estás castigado, no vas a hacer, no, prohibido. Él no tiene la culpa. Lamentablemente eso es lo que se expone hoy en día, donde lo mostramos como algo divertido, con mucha adrenalina, pero ¿cuál es lo que yo vendo? ¿Cuál es lo que están vendiendo? Están vendiendo un contenido de violencia, un contenido de terror, que se naturaliza y se ve como divertido. O sea, el mensaje superficial es la diversión, pero lo que está trasfondo, ese es nuestro deber como adultos. ¿Qué hay? Obviamente, yo como padre me altero, lo reto a mi hijo, cuando yo debería, con palabras adecuadas, recordando que el niño no es un adulto, no ha vivido su edad, él nunca ha sido adulto, usted sí ha sido niño. Entonces usted sí puede tratar de llegar a él y explicar y tratar de que comprenda lo que realmente hay ahí atrás. Y de pronto sí, con los niños sí funciona en muchas ocasiones la negociación, el negociar, el ver qué podemos hacer, como alternar aquello. Hay muchos niños que en consulta sí concientizan aquello y no presionan a los padres para llegar a ver o jugar este tipo de contenido. Por eso es muy importante que los padres ayudemos a nuestros hijos a formar ese criterio, ese es el deber de nosotros, formar ese criterio que es de a poco. La personalidad padre se forma entre los 18 a 25 años de edad. Es decir, que yo no puedo decir, es que mi hijo tiene personalidad. No, no tiene personalidad, señor. Está en formación. Entonces, nosotros encarguémonos de que esa formación se vaya dando de la mejor manera. Digo así porque no todo depende de los padres. Hay cosas que también ya hacen los chicos luego, ¿verdad? Pero por lo menos tratemos en la medida de lo posible de que se formen esos conceptos, que estén claros. Entonces no podemos, vuelvo y repito, culpabilizar al niño porque le gusta. La culpa indudablemente es nuestro sistema en que estamos viviendo, pero nosotros como padres tenemos que ir formando y criando para que no sean parte del sistema. Otro, otra alteración que se da también por el uso de los videojuegos son las conductas agresivas en la infancia. Hay la exposición de niños a contenidos violentos, justamente lo que estaba hablando. Violentos, agresivos, que pueden generar conductas inapropiadas. Eh, hay un videojuego que, bueno, ustedes han de saber a cuál me refiero, que es muy violento, es de matar personas, es de matar. ¿Qué me dicen los chicos? Es que es de estrategia, no es de matar. O sea, la palabra estrategia opaca la palabra matar. No, no, no.
discúlpeme psicóloga, el videojuego que yo juego, no hay sangre. Sí mato, pero no sale sangre. O sea, porque no sale sangre no estás matando. Y se divierten tanto y gozan tanto en matar. O sea, ¿qué estamos enmascarando? La matanza, la muerte, el asesinato y naturalizando aquello. Es más, los chicos cuando juegan dicen, es que yo maté, es que yo estoy jugando, yo estoy corriendo, yo soy. Porque el juego te invita a que elijas un personaje que te represente y ese eres tú. O sea que en sí mi hijo está diciendo, yo maté. O sea, él está matando. No, pero es un juego, psicóloga, no se exagera. Sí, pero es un niño, no es adulto como usted. O sea, en su psiquis está creando la idea, el pensamiento, la psiquis, que no va a distinguir un pensamiento racional, imaginario y real. Para ella todo pensamiento es real. Entonces, su psiquis está diciendo, yo maté. Y es lo que se comienza a formar. Y ahí vienen las reacciones agresivas, violentas de los niños, y te voy a matar, te voy a coger un cuchillo porque ese niño me tiene cansado. O sea, naturaliza aquello. Y aunque el niño lo estamos criando, obviamente, con valores morales, hay reglas en la escuela y obviamente en la casa, entonces el niño no va a coger el cuchillo y no lo va a matar, probablemente no lo va a hacer, pero sus acciones, sus palabras, sí son violentas. O sea, no cogió el cuchillo y no mató, pero mató de otra manera al otro, o a los padres, o a los hermanos, de la forma tan agresiva que él está siendo formado y criado. Los niños imitan conductas y al observar la naturalidad que se pone a la violencia, entonces normalizan las agresiones, los ataques, la rivalidad hacia el otro. Ellos van a normalizar aquello. También, otra de las cosas que podrían generar el uso de los videojuegos es el déficit de atención. Pues el uso excesivo de la tecnología puede contribuir a que disminuya la atención, disminuya la concentración, incluso la memoria. Hay niños que gracias a esta sobreestimulación que generan los videojuegos, el uso de la tecnología, este, no permite que se desarrolle la comunicación neuronal adecuada para poder potencializar estas áreas cognitivas que están en proceso de crecimiento. Y la velocidad de contenido, pues obviamente hay una velocidad de contenido, de estímulos que van afectando este desarrollo cognitivo. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología? Pues también no podemos todo satanizar, no podemos pensar que todo es malo. Entonces la psicóloga dijo que todo es malo, entonces no, yo no voy a poder vivir tranquilo. No, la tecnología tiene sus ventajas. Para usted también es ventajoso. Lo que de pronto antes usted hacía en 2, 3 horas en su trabajo, ahorita lo hace en media hora. Si antes se le hacía tan difícil a aquellos padres que estudian o que ayudan a estudiar a sus hijos, que se le hacía tan difícil explicar algo hacia sus hijos, no poder, el tener que contratar maestros para que les explicara a sus hijos, hoy en día tal vez no tienen que recurrir a aquello porque tal vez viendo un tutorial podrían manejar aquel tema que se le dificulta a su hijo, aquella investigación que necesita. O sea, no podríamos pensar que la tecnología realmente es mala. Tiene sus ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Pues mejora las habilidades del aprendizaje, eh, justamente lo que decía, hay recursos, hay apps que permiten a que el niño pueda de pronto mejorar en su lectura, potencializar en su campo lógico-matemático, en el tema de dificultades tal vez en atención, concentración, incluso hasta desarrollo de funciones ejecutivas. Fomenta la creatividad. La tecnología, el uso de la tecnología va a fomentar la creatividad en los niños, va a fomentar que ellos puedan conocer, investigar, incluso se vuelven bastante investigativos. Hay niños que hoy en día, y no necesariamente porque tengan algún tipo de condición, sino más bien son sus capacidades que logran desarrollar. Hay niños que conocen mucho acerca de las banderas, de las provincias, de los países, del pasado, de las historias de guerra. Y seamos sinceros, que probablemente en nuestras épocas conocíamos lo que el profesor nos explicaba. Y para poder conocer un poco más era un poco tedioso porque teníamos que ir a las enciclopedias, ¿se acuerdan de aquellas? Y qué tedioso ver, pues ya veíamos esas enciclopedias y ponernos a buscar y a leer. Era poco el porcentaje de los niños que de pronto encontraban una fascinación total y quedaban maravillados leyendo toda la enciclopedia.
Pero hoy en día, pues los chicos pueden ver un video en YouTube, por ejemplo, pueden descargarse un PDF que tiene una información un poco más resumida. Bueno, el acceso a poder ser más investigativos sí nos permite la tecnología. Fomenta la independencia. ¿Por qué? Porque a los niños ya pueden hacer muchos deberes, muchas cosas solos. Hay niños que ven tutorial de cocinas y pueden aprender a hacer ciertas comidas que de pronto, obviamente por sus edades, podrían acceder a la cocina, crear cosas, manualidades, en fin, o sea, hay muchas cosas que ellos les pueden fomentar la independencia y la autonomía. El escuchar de pronto videos o leer de que pueden, los niños ya a cierta edad tienen que hacer ciertas cosas, esto les ayuda a ellos a quererlo lograr, porque ellos están en esta famosa aspiración de convertirse en adultos. Y esto ayuda pues obviamente a la independencia. Mejora las habilidades tecnológicas, como dije al inicio, los niños nacen con la tecnología y ellos manejan súper bien las tecnologías, descargan súper bien la tecnología, descargan muy bien los programas y los manejan. Entonces, el uso de la tecnología sí va a mejorar. Esto incluso ayuda a lo que tiene que ver con, por ejemplo, con robótica, instituciones educativas que fomentan aquello. Y obviamente esto se da pues en base a desarrollo de a la oportunidad, a las ventajas que me permite la tecnología. Amplía la resolución de los problemas y ser perseverantes, ya que hay muchos juegos que sí me permite resolver problemas, son realmente juegos estratégicos, no aquellos que el niño me refiere que mato a alguien porque tengo estrategias. No, no me refiero a eso, sino juegos de estrategias donde me lleva a resolver problemas, de lógica, donde me toca memorizar, donde me toca ser perseverante porque resulta que estoy jugando un puzzle en la computadora y no me encajan ciertas piezas y tengo que seguir y seguir y seguir. Mientras que antes de pronto nosotros armamos un puzzle, un rompecabezas, y se nos perdía la pieza y ya ahí moría el juego porque ya no encontrábamos las piezas, o sea, nos dañaba una pieza. En cambio, el niño pues tiene la capacidad de seguir buscando y armando y lograrlo. O sea, ayudamos a que fomente el ser perseverante, porque la vida necesitamos ser perseverantes y aprender a resolver problemas. Fomenta el compromiso y la imaginación. Claro, porque ellos pueden estar de pronto jugando algo de una historia o escuchando o leyendo algo o viendo un programa de televisión que sí me va a permitir fomentar aquella parte imaginativa e incluso como ellos nacieron con la tecnología, les gusta mucho la tecnología, hay más compromiso en hacer las tareas, en hacer un proyecto, a diferencia de hacerlo en una hoja, que es algo clásico. En cambio, a ellos les agrada mucho la tecnología. Es decir, padres, que realmente la tecnología tiene sus ventajas. La clave, indudablemente, estimados padres, es el uso que yo le voy a dar ante ellos y cómo es cuál es el control que realmente yo le estoy dando a mis hijos ante la tecnología. ¿Qué deben hacer los padres ante el uso de la tecnología de sus hijos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Primero, conocer sobre el uso de la tecnología y saber cómo funciona. Hoy en día hay padres que son jóvenes. O sea, no hablemos de padres, de pronto de los abuelitos, que tal vez yo comprendería un poco, pero hay padres jóvenes que me dicen, es que psicólogo, yo no sé manejar el TikTok. Yo no tengo nada de redes sociales. Yo no sé, yo de celular solo WhatsApp y no salgo más. No, no me interesa. ¿Cómo que no le interesa? Tiene que interesarle. Pues la obligo a que le interese. Tiene que aprender. Nosotros los padres tenemos que saber el uso del celular, el uso de la computadora. No los mando a ser programadores expertos tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos sí tienen que saber acceder a aquellos dispositivos, saber de qué se trata una red social, de qué se trata un videojuego, de qué se trata lo que mi hijo está empezando a navegar. En fin, o sea, tengo que obligadamente, estimados padres, aprender. ¿Por qué? Porque es la forma que ustedes van a saber en qué está su hijo, es la forma en que ustedes van a poder conocer lo que realmente le gusta a su hijo. Y ahí es la puerta para poder abordar, tratar, solucionar lo que su hijo esté haciendo. La clave es, padre,
aprendan. Así que hoy mismo se me descargan las redes sociales, si sus hijos, ustedes le han permitido tener redes sociales. Y es más, si sus hijos no manejan redes sociales, sí les invito, porque todavía están pequeños, pero sí les invito a que ustedes ya vayan conociendo las redes sociales. Porque hay niños que no manejan redes sociales, no tienen, pero sus compañeros sí. Y los niños vienen y le dicen y le utilizan palabras, términos, y usted se queda así como que, ¿qué me quiso decir? Pero en las redes sociales, bueno, les enseña, nos enseña a nosotros los padres ciertas cosas, y ahí incluso eso es como una luz que dice, ah, mira, mi hijo está interesado en aquella tendencia, ¿por qué? Si él ni siquiera maneja, pero el compañero le dice, entonces yo, como yo ya conozco, sé cómo abordar. Y no, de pronto no satanizo porque tal vez no es algo grave o tal vez sí. Pero ya dependerá mucho de lo que usted sepa porque se informó. Establecer una comunicación abierta con nuestros hijos, no solo por la tecnología, sino por todo, por absolutamente todo lo que a nuestros hijos les rodea. Hoy en día, pues, nuestros hijos están expuestos a muchas cosas. Entonces, mientras establezcamos la comunicación abierta con nuestros hijos, es la clave. Nosotros los padres no somos amigos de nuestros hijos, somos padres amigables, ¿ok? No confunden, porque pasa mucho que hay padres que se convierten en amigos, se hacen bromas terribles, se dicen cosas y los hijos le faltan el respeto de una manera exorbitante. Y cuando ya quiere poner reglas, una vez escuché un caso de un niño que le decía al papá, papá, ¿me estás diciendo en broma o en serio? Y el papá le decía, ¿es en serio? Ay, papá, ya di que es en broma. Mandó abajo la autoridad del papá. Pero la culpa realmente no la tiene el hijo, la tiene el padre, porque no ha establecido en los roles adecuados. Por eso los padres no somos amigos, somos padres amigables. Establezcan la comunicación con sus hijos. Muchos errores que cometemos los padres hoy en día es que, perdón, es que nos acercamos a nuestros hijos y enseguida empezamos. No, mi hijita, a ver, mira, yo me he enterado que tú estás haciendo esto, pero mira, no debes de hacerlo porque la vida, la. Le damos consejos y solo le damos consejos y le damos consejos y le damos consejos. Padre, no siempre hay que dar esos consejos. Sí, nosotros estamos para aconsejar, no me malentiendan, sí. Pero para poder llegar a eso, primero conversen, escuchen. De pronto su hijo le dice, sí, papá, mira que el videojuego, que mi amigo me dijo que yo quisiera, de pronto algún día coger una arma, me estoy inventando, ¿verdad? Coger a hacer, entonces, ¿en serio? ¿Por qué te gustaría coger un arma? No, porque se ve emocionante, imagínate disparar y ver a esa persona que se cae. Es un ejemplo tan solo. Si yo no le hubiera preguntado en serio, mire, ¿por qué te gustaría? Y, él y yo no le escuchara decir aquello, es porque se ve emocionante escuchar el sonido de la bala, ver caer a esa persona, se ve tan chévere, cómo se visten los sicarios, en fin. Si yo no le hubiera hecho tan solo una pregunta con una naturalidad y lo hubiera escuchado sin hacer muecas ni asustarme, todo muy tranquilo, mi hijo no me decía aquello y no me hubiera enterado de la desinformación que mi hijo está creando, que en mi hijo se ha interiorizado y los conceptos que él está creando. Pero, ¿qué diferencia hubiera sido que mi hijo me diga, no, papá, mamá, yo de grande yo quisiera ser grande para tener un arma. ¿Pero por qué? Tú sabes que eso está mal, eso es un delito, que es pecado y comenzamos. Mi hijo se va a caer, ya, mamá, nunca voy a coger un arma. Solo se lo dijo para complacerlo. O de pronto se le enfrenta y ocasiona un problema y ahí vino un castigo y ahí vino daño de amistad y de relación. Pero si mi hijo me dice, no, me gusta el arma porque tal cosa, y yo le digo, ¿en serio? ¿Por qué? Y hago preguntas, saco información y ahí puedo abordar. Ahí puedo decir, es que mira, tú crees que es correcto, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante es la comunicación? Evitar prohibir su utilización de la tecnología. Los padres dicen, no, 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 mi hijo, ni de broma, psicóloga, ni de broma, y coge un celular, una tablet, una computadora, un video. No, 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 él solo juega. Nunca, nunca, nunca coge. ¿Pero por qué le prohíbe? Usted sabe que mientras más al ser humano le prohíban algo, más le llama la atención. Eso es inevitable, hasta nosotros los adultos nos pasa. Permítale conocer. Es que la tecnología no es el problema es el contenido, indudablemente, pero más problema es que si usted no supervisa. Entonces, necesitamos tener obviamente control en el tiempo y verificación del uso. Adoptar unas normas del uso de la tecnología. Adoptar cuáles son las reglas, cuál es el tiempo, es lo que hablaba hace un rato,
concientizar que no podemos, porque en internet dice que de tal edad a tal edad debo de mí mismo, debe hacer tal cosa, o debe de utilizar la tecnología a tal hora. Entonces, como dice internet, lo voy a hacer, o como lo dijeron en algún lugar. No, todo va en proporción de acuerdo al tiempo que yo puedo supervisar, de acuerdo a lo que es y cumplió las expectativas propias del niño, ¿no? Porque yo quiero que mi hijo haga de todo. No, pues recuerden que es un niño, vuelvo y repito y me mantengo. Él es un niño, él no es un adulto, nunca ha sido adulto, no tiene la experiencia de ser adulto. Déjenlo que en algún momento llegará a ser adulto. Supervisar sus acciones, supervisar lo que él está haciendo dentro del uso de la tecnología. Para supervisar hay que acompañarlos en el uso, ser acompañante. No me gusta jugar psicóloga, yo ni de broma voy a aprender a jugar, pero ¿y si se sienta un ratito y juega? Así son unos 10 minutos. Y así sea que pierda, pero juega. Entonces, el hecho de que su hijo sienta que usted comparte algo que a él le gusta, se va a sentir mucho más querido, mucho más aceptado y probablemente hasta pierda el interés de pasar sobre el videojuego porque el mensaje final fue quiero compartir con mi mamá o quiero compartir con mi papá. Y a mi papá no puedes venir a jugar, pero mi papá de pronto está lavando el carro, entonces mejor voy a lavar el carro porque me fascinó compartir con mi papá esos 10 minutos de videojuego, ver a mi papá cómo perdía o cómo se emocionaba porque ganó y se reía conmigo, entonces no, yo quiero seguir viviendo ese momento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue el momento, la acción de compartir con mi padre o mi madre, no el videojuego. Educar con responsabilidad, no solamente en el uso de la tecnología, sino en general. Nosotros los padres tenemos, es que lo que mencioné también hace un rato, tenemos que enseñar responsabilidades a nuestros hijos. Y entre esos es que cumpla el horario, que cumpla lo que tenga que hacer para poder tener acceso hacia los videojuegos. Usted no le pagan su sueldo si usted no trabaja. O hay algún lugar que usted se sienta y no trabaja, pero igual va a recibir su mensual. En ningún momento. Usted tiene que trabajar, en ningún lugar. Usted tiene que trabajar para que puedan pagar sus honorarios. Entonces, si mi hijo quiere videojuegos, mi hijo quiere algo, tiene que ganárselo, tiene que trabajarlo. Concienciar el peligro de las redes, cuáles son el peligro del internet, cuál es el peligro de los videojuegos, el peligro de las redes sociales. Tenemos que hablar con nuestros hijos, pero escuchando, que es lo que dije hace un rato, tenemos que escuchar para poder abordar qué tanto sabe mi hijo, qué tanto no sabe, cómo puedo intervenir en aquello y que sea responsable del uso de la tecnología. Asegurarnos que él no tenga un acceso a contenidos negativos, ¿ya? Porque como le dije hace un rato, hay muchas cosas que están enmascaradas, como la película que están dando en el cine, que se relaciona a un videojuego. Y muchos padres han llevado a sus hijos a ver esta película, pero ustedes se han puesto, han visto el contenido real, qué significa cada cosa. O sea, ¿será que está adecuado para la edad de mi hijo? ¿Será que yo sin darme cuenta estoy pareciéndome a un niño igual porque no concientizo lo que realmente mi hijo está jugando, viendo? Entonces, es importante asegurarnos que ese acceso que mi hijo está teniendo a la tecnología no tenga un fondo negativo y aceptar la realidad digital. Padres, no podemos prohibirlo ni negarnos hacia la digitalización que se está viviendo hoy en día, desde las clases, desde los juegos, desde la formación en diferentes índoles, incluso nosotros los padres, aquellos que hacen maestrías, las hacen virtuales, aquellos padres que tienen capacitaciones propias de su trabajo, la mayoría son virtuales, o sea, se dan cuenta, todo está digitalizado, entonces tenemos que aceptar que nuestro hijo vive en este mundo, si nosotros nos adaptamos, entonces mi hijo nació en este mundo digitalizado y tenemos que simplemente cumplir realmente nuestro rol, que es como padre, cuidador, protector, guiador. Eh, ¿Qué tan difícil a veces parece, padres, manejar todo esto cuando de pronto trabajamos y no pasamos mucho tiempo en casa? Pero la clave y el éxito, lo dije hace un rato, es la comunicación. No la rompan, no la dañen, manténganla firme, porque es la apertura que ustedes van a tener hacia llegar a esa cabecita de su hijo que está en formación y poder ser esa guía. Realmente ser esa guía y esa orientación de esta desinformación, lamentablemente, que se está dando hoy en día, pues, en este sistema en que vivimos. Muchas gracias. Gracias a la psicóloga Jessica.
Jessica Rodríguez, representante y presidenta de Psique Center. Bueno, pues creo que el tema que en el que nos ha nutrido, pues ha sido de bastante importancia, ha sido bastante específico, bastante amplio, y bueno, pues un poco generando una breve reflexión, podríamos resaltar en que es importante esta comunicación, este control, este acompañamiento por parte de los padres, ¿no? Si bien es cierto, uno de los factores es no generar esa visión negativa hacia la tecnología, sino más bien sacarle provecho, tener esta visión de utilidad hacia la tecnología, ¿no? Extraer un aporte a nuestra vida, a nuestra relación con los hijos. Sin embargo, esto requiere tiempo, esto requiere límites, ¿no? Tomarlo también como el uso de la tecnología en la niñez como una oportunidad para fortalecer ciertos recursos personológicos, como de pronto el autocontrol, de pronto la prevención de el favorecer la interacción social, ¿no? Porque tengo algo, un dispositivo electrónico no puede limitarme en interactuar con otros, ¿no? Sino todo lo contrario, debería favorecer siempre que yo no pueda hacerlo esencialmente, ¿no? Entonces, es sacarle ese provecho, es generar esa utilidad, es poder fortalecer aspectos en la personalidad de los hijos y pues que esto sirva para la vida. Recordar que ellos van a ser adolescentes, van a ser adultos, van a tener responsabilidades y va a recaer sobre ellos decisiones importantes y con esto consecuencias también. Entonces, bueno, pues hemos visto también estas comorbilidades, estos aspectos que van de la mano, ¿no? Tanto a nivel de salud física como también salud mental. Entonces, todas estas alteraciones que pueden desarrollarse, perdón, frente al mal uso de la tecnología. Y ciertamente, no hay una película ahora que está en cartelera, ¿no? Y es un juego que ya tiene muchos años En el mercado. en el mercado, en YouTube, en apps en el celular, bueno, pues en dispositivos electrónicos, gratuito, por cierto. Y bueno, pues ahora, como usted indicó, Jessica, lo normalizamos nosotros, los adultos, y consecuentemente los chicos. Entonces, mucho cuidado. La restricción es 12 años, ¿no? Pero ciertamente pueden ingresar los niños al cine y como lo vemos inofensivo y no nos detenemos a ver una sinopsis, a ver en qué le aporta a mi hijo, a ver en qué me aporta a mí como padre, o de pronto van al cine los niños, yo superviso desde lejos, pero no estoy consciente, no me doy el tiempo para ser parte de esa información, nutrirme y formarme también, ¿no? El ser parte implica la formación, aunque no me guste mucho y aunque no tenga esa destreza que tiene mi hijo, ¿no? En todo caso, los invitamos justamente a tomar estas últimas cápsulas, estas últimas pautas que nos dio la psicóloga para poder implementarlas dentro del hogar. Todo con el acompañamiento, con el control, con el consenso, padres e hijos, evitando siempre cualquier tipo de anomalía o afectación. Gracias a la psicóloga Jessica Rodríguez nuevamente. Para quienes deseen también acudir o buscar ayuda profesional y por supuesto también algún asesoramiento psicológico, vamos a justamente a compartir la publicidad y en qué áreas se desenvuelve y trata Psique Center, ¿no?
Muy bien, estimados padres de familia, en unos minutos más va a llegar a sus correos electrónicos una encuesta de satisfacción para que nos puedan ayudar con alguna idea sobre alguna temática que sea de su interés para posteriormente abordarla o su defecto también su opinión sobre este último encuentro, ¿no? Siempre con la opción de poder mejorar. Bien, nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Gracias por su tiempo, por su participación y cualquier directriz que requiera ser o cualquier necesidad que requiera ser direccionada, no duden en comentarla también en esa encuesta para poder atender, ¿no? ¿Listo? Nos vemos en la Muchísimas próxima. gracias. Gracias.